Buenos días a todos. Vamos a estudiar un método nuevo para poder analizar circuitos electrónicos lineales. Se trata de una concepción de superposición. Entonces, vamos a estudiar método de superposición. Este método se aplica solamente para circuitos lineales. Nosotros tenemos varios métodos para el análisis de circuitos lineales, empezando de ecuaciones de Kirchhoff, entonces método de Kirchhoff. También desarrollamos método de Malles, método nodal. Además, para el análisis de circuitos se puede aplicar teorema de Thevenin y teorema de Norton. Y ahora vamos a estudiar un método muy interesante y bastante sencillo para el análisis de circuitos lineales. Se supone que tenemos un circuito lineal que incluye dos fuentes independientes de voltaje y resistores lineales. Claro que en este caso se puede aplicar cualquier método bien conocido. Por ejemplo, tomando en cuenta que tenemos solo fuentes de voltaje independientes, para poder analizar este circuito se puede usar método de Malles. Y de acuerdo a este método tenemos un sistema principal en forma matricial. Matriz serie se multiplica por vector J, vector de corrientes de malla, y igualamos con vector de voltajes. Aplicando la idea del método de Malles, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones desarrollada. Entonces, matriz de resistencias tenemos en esta forma. Primera malla nos da valor 6 ohm, segunda 3 más 6, 9, y fuera de diagonal principal tenemos valores como resistencias mutuas 3 con signo menos. Esta matriz se multiplica por vector de dos componentes, I1 y I2, dos componentes de corrientes de malla, y igualamos con voltaje para primera malla tiene valor V1 y para la segunda malla valor menos V2. Y el siguiente paso es que hay que resolver este sistema. Vamos a resolverlo. Primeramente desarrollamos esta forma matricial en forma algebraica. Tenemos dos ecuaciones correspondientes y vamos a resolver esas dos ecuaciones. Se puede, por ejemplo, eliminar la corriente I2 de estas ecuaciones. Vamos a multiplicar primera ecuación por coeficiente 3 y se suman con segunda ecuación. En este caso, componente que contiene corriente I2 desaparece y tenemos siguiente ecuación. Entonces tenemos 15I1 igual a 3V1 menos V2, de acuerdo a estas operaciones. La corriente I2 se puede calcular usando este valor, usando esta ecuación que corresponde a la corriente I1. En este caso, sustituyendo valor I1 a la segunda ecuación, por ejemplo, se puede resolver una nueva ecuación sobre el valor de la corriente I2.
Entonces, para corriente I2 de la primera ecuación tenemos siguiente ecuación. I2 igual a 2I1 menos 1/3 de V1, ¿no? Cuando dividimos entre coeficiente 3. Y en este caso la corriente I2 se puede reescribir en siguiente forma. En lugar de corriente I1 sustituimos el valor que obtuvimos resolviendo esta ecuación. Sustituyendo acá ya tenemos una fórmula para corriente I2. Y por fin, como resultado final de análisis de este circuito, ya tenemos dos fórmulas para corriente I1 y para corriente I2. Fórmulas 1. Entonces ya tenemos resultado de análisis de este circuito. Analizando resultados obtenidos tanto para corriente I1 como para la corriente I2, podemos decidir que para ambas corrientes tenemos dos componentes en fórmula final. El primer componente corresponde al voltaje V1 y para I1 y para I2, y el segundo componente de la fórmula corresponde al voltaje V2 y aquí V2. Entonces podemos decidir que el primer componente obtuvimos debido al voltaje V1 y el segundo componente debido al voltaje V2, tanto para corriente I1 como para corriente I2. Interesante examinar cuál sería la contribución de cada fuente por sí solo en dicha corriente, I1 y I2. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el voltaje V2 de esta fuente igual a 0. Entonces, esto significa que dentro del circuito tenemos solo única fuente V1 y voltaje V2 igual a 0, pero cuando voltaje V2 igual a 0, este corresponde cortocircuito en lugar de una fuente. Entonces, vamos a analizar la situación que corresponde a este nuevo circuito. Este circuito tiene topología en punto igual como circuito inicial, pero en lugar de fuente V2, aquí tenemos un cortocircuito. Y todo el circuito contiene solo una fuente de voltaje, V1. Este circuito se puede analizar. Este circuito es muy sencillo. Y para poder analizarlo, para poder calcular ambas corrientes, corriente que circula en primera malla y corriente que circula en segunda malla, se puede usar solo la ley de Ohm y ley de, mejor decir, regla de división de corriente. Ok, para la corriente I1, entonces se puede usar siguiente fórmula, aplicando la ley de Ohm generalizado. La corriente se calcula como voltaje V1 de esta fuente dividida entre resistencia equivalente de todo el circuito. Esta resistencia se calcula como la suma resistencia de 3 ohm más resistencia de conexión paralela de dos de estas resistencias. Y
por fin ya tenemos siguiente fórmula. Es 1/5 de V1. Podemos decidir que esta es la corriente I1' que circula en primera malla. Para poder calcular la corriente I2' que circula en segunda malla, se aplica muy bien conocida regla de división de corrientes. La corriente I1' está dividida entre dos estas ramas y aplicando esta regla ya tenemos corriente I1', dividimos entre la suma de dos estas resistencias y se multiplica por resistencia opuesta a esta rama, por 3. Entonces, por fin, ya obtuvimos corriente I2 con esta fórmula. Ya el análisis es completo para todo este circuito nuevo. ¿Pero qué obtuvimos? Obtuvimos la corriente I1' que circula en primera malla y definimos esta corriente como I1', que es distinta de corriente que tuvimos en el circuito original. Y obtuvimos la corriente I2' que circula en segunda malla y que también es distinta de la corriente que tuvimos para el circuito original. Ya obtuvimos contribución de fuente V1 a valor de corriente de primera y segunda malla, sin usar la otra fuente de voltaje. Ahora vamos a cambiar situación. Ahora se supone que desaparece fuente V1 y dentro del circuito tenemos solo fuente V2. En este caso, hay que analizar otro circuito que tiene esta topología. Entonces tenemos circuito en punto igual al circuito original, pero sin fuente V1. V2 está en su lugar. Vamos a analizar este circuito. Para poder analizar este circuito, entonces, para poder calcular, por ejemplo, la corriente I2 2' y I1 2', vemos que estas corrientes deben ser distintas de corrientes de circuito anterior y circuito original, porque este circuito tiene otra topología. Para poder calcular la corriente I2 2' para la segunda malla, se aplica otra vez la ley de Ohm generalizada. La única fuente que tenemos aquí es fuente de voltaje V2. Dividimos esta fuente V2 entre resistencia equivalente en terminales de esta fuente. Esta resistencia se calcula como la suma. Una resistencia de 6 ohm más resistencia que corresponde a conexión paralela de dos estas. Calculando esta fórmula ya tenemos este valor por fin. Aquí aparece signo menos porque dirección de la corriente I2' es opuesta al voltaje de fuente V2. Por eso aquí tenemos signo menos. La corriente I1' se calcula usando otra vez regla de división de la corriente. Tomando en cuenta que corriente I2' está dividida entre dos ramas y cada rama tiene valor de resistencia igual de 3 ohm,
Entonces, valor de la corriente I1, 2' es la mitad del valor de la corriente I2, 2'. Y tenemos este valor. Vemos bien que obtuvimos resultados de análisis de 3 circuitos. Primer circuito es circuito completo que incluye ambas fuentes de voltaje. Y resultados de análisis tenemos con esas dos fórmulas. Fórmulas 1. Por otro lado, el análisis de dos circuitos adicionales. Primer circuito adicional con solo primera fuente, V1. Tenemos estas fórmulas. Comparando fórmulas 1 y fórmulas 2, podemos decidir que I1' que tenemos de análisis de este circuito tiene este valor y corresponde a primer componente de la fórmula completa del circuito inicial. Es lo mismo. Igualmente para la corriente 2, I2' que obtuvimos debido a fuente V1, tiene valor V1 entre 15, en punto igual como este valor para fórmula completa. Por otro lado, analizando otro circuito que contiene solo fuente V2, obtuvimos fórmulas finales para esta red y comparando con fórmulas 1 podemos decidir que este valor de la corriente I2' en punto igual a valor que tuvimos para segundo componente de la corriente I2 para circuito inicial, menos 2 entre 15 V2. Menos 2 entre 15 V2. Y para la corriente I1' obtuvimos valor para este circuito, menos V2 entre 15, en punto igual como tuvimos para segundo componente de corriente I2 para este circuito completo. Entonces, como resultado, vemos que el circuito inicial se puede analizar primeramente como circuito completo, como realizamos aquí con esas fórmulas. Por otro lado, este circuito se puede analizar usando superposición, idea de superposición, y primeramente se analiza el circuito que contiene solo una fuente V1, obtuvimos valores para corrientes. La segunda vez analizamos este mismo circuito, pero con solo fuente V2. V1 se cambia por cortocircuito. Y cuando se suman resultados de dos estos circuitos, I1' con I1, 2', obtuvimos valor en punto igual para la corriente I1 del circuito inicial, igualmente para la corriente I2. Entonces, fórmulas finales que tenemos para corriente I1 y I2 del circuito inicial, podemos estas fórmulas escribir en esta forma. La corriente I1 del circuito inicial se calcula como la suma de dos partes, de dos corrientes parciales, I1' y I1, 2', cuales obtuvimos analizando dos circuitos más sencillos. Igualmente para la corriente I2. La corriente I2 del circuito inicial se calcula como la suma de dos corrientes parciales, I2' y I2, 2'.
I2' corresponde a este circuito que contiene solo voltaje, fuente de voltaje V1, y la segunda componente de corriente I2' corresponde a la corriente I2', analizando este último circuito. Y por fin obtuvimos resultados finales como la suma de valores parciales tanto para la corriente I1 como para la corriente I2. Obtuvimos dos fórmulas que en punto igualan fórmulas número 1 que obtuvimos analizando el circuito completo. Entonces, como resultado final, podemos decidir que el circuito completo, que incluye varias fuentes, en este caso fuentes de voltaje, este circuito se puede analizar usando el concepto de superposición por medio de análisis de varios circuitos parciales. Número de estos circuitos parciales corresponde al número de las fuentes independientes del circuito original. Este circuito contiene dos fuentes independientes, en este caso, usando enfoque de superposición, tenemos que analizar dos circuitos, 1 y 2, donde cada circuito parcial contiene solo una fuente. Y resultado final, en este caso para las corrientes de malla, resultado final se calcula como la suma de resultados parciales analizando cada circuito parcial. En este ejemplo ya obtuvimos resultado para calcular corriente de malla I1 y corriente de malla I2, pero en caso general se puede calcular valor de cualquier corriente dentro del circuito y cualquier valor del voltaje para cualquier elemento usando este mismo enfoque de superposición. Entonces, si un circuito inicial incluye tantas fuentes independientes, el análisis del circuito completo se puede dividir a tantas partes, analizando para cada circuito parcial un circuito que contiene solo única fuente. El análisis de tal circuito es muy sencillo porque circuito que contiene solo una fuente de resistores se analiza muy rápido y muy sencillo, aplicando solo la ley de Ohm generalizada y reglas de división de corriente o voltaje. Y el resultado final es para cualquier valor de voltaje o de corriente para cualquier elemento del circuito, este resultado final obtuvimos como la suma algebraica de todos los valores parciales de cada circuito parcial. Muy bien, ahora vamos a resolver otro ejemplo un poco más complicado. Entonces, ya tenemos el siguiente circuito que contiene otra vez dos fuentes independientes, una fuente de voltaje y otra fuente de corriente. Vamos a analizar este circuito. Este circuito se puede analizar como circuito completo usando método de ecuaciones de Kirchhoff, o método de Myers, o método nodal, o cualquier otro método. Pero ahora vamos a analizar este circuito usando
idea de superposición. Muy bien. Como resultado final, se supone que tenemos que calcular valor del voltaje V0 entre dos ejes terminales. Entonces, estamos buscando valor V0, que es tensión para este elemento, para este resistor de 6 ohm. Bueno, aplicando idea de superposición, este circuito se analiza por medio de análisis de circuitos parciales. En este caso tenemos dos fuentes independientes, es decir, tenemos dos circuitos parciales. El primer circuito, por ejemplo, contiene solo una fuente de corriente y fuente de voltaje. En este caso se cambia por un corto. En este caso ya tenemos este circuito. En lugar de fuente de voltaje, aquí tenemos un cortocircuito. Para poder analizar este circuito, se puede usar solo reglas de división de corriente y ley de Ohm, nada más. Tomando en cuenta que corriente de esta fuente de 2 amperes, esta corriente está dividida entre dos ramas. Primera rama que contiene dos esos resistores y la segunda rama que contiene este resistor. Se puede aplicar fórmula para división de corriente y para nuestro caso hay que calcular la corriente I0 que fluye por este resistor. Aplicando la ley, mejor decir, la regla de división de corriente, la corriente I0 se calcula como corriente de esta fuente, dividimos entre la suma de dos resistencias. Resistencia de esta rama es 1 más 2 y resistencia de esta rama, y se multiplica por resistencia de rama opuesta, porque se calcula la corriente I0, entonces por 1 más 2. Calculando ya tenemos valor 2/3 de ampere para la corriente. Y aplicando la ley de Ohm, ahora se puede calcular voltaje V0 prima en este caso, porque es voltaje que corresponde solo a una fuente independiente. V0 prima se calcula de acuerdo a la ley de Ohm como producto resistencia de 6 por la corriente I0 y tenemos valor de 4 volts. Es valor para voltaje V0 prima. Entonces obtuvimos solo primera parte del voltaje completo V0, porque voltaje V0' corresponde al circuito que contiene solo una fuente independiente. Vamos a analizar el circuito donde tenemos solo fuente de voltaje y esta fuente de corriente desaparece. En este caso, esta fuente de corriente se cambia por circuito abierto. Y entonces, para el análisis, tenemos esta topología para la red. El circuito, la fuente de corriente desapareció y tenemos solo este circuito. Vemos bien que obtuvimos directamente del circuito inicial, excluyendo esta fuente de corriente. Analizamos este circuito aplicando la ley de Ohm generalizada. Se calcula corriente I1 como voltaje de 3 volts dividido entre la suma de todas las resistencias de este circuito. 1 más 2 más 6. Tenemos 1/3 de ampere. Y
ahora se puede calcular el voltaje V2' que corresponde a este circuito, que corresponde a la tensión para elemento de 6 ohm. 6 por la corriente y tenemos valor de 2 volts. Entonces, aquí vale la pena poner valor V0, 2', V0, 2'. Obtuvimos este valor y por fin valor V0 para el circuito completo que incluye ambas fuentes se calcula como la suma algebraica de dos valores parciales. Tomando en cuenta que ambos valores tenemos con signo más, entonces aquí tenemos más 4 más 2 igual a 6 volts. Y ya tenemos resultado de análisis del circuito inicial. Vemos bien que esta idea de análisis de un circuito aplicando el concepto de superposición en realidad sirve para cualquier número de fuentes independientes con distintos orígenes. Entonces, tanto con fuentes de voltaje como fuentes de corriente. Vemos bien que este enfoque de superposición simplifica muchísimo el problema de análisis de circuitos lineales que contienen solo fuentes independientes. Y en este caso no es necesario, por ejemplo, recordar método de Mayes o método Nadal, también ecuaciones de Kirchhoff, porque el análisis de circuito completo que contiene varias fuentes independientes, ahora este análisis se divide al análisis de distintos circuitos donde cada circuito parcial contiene solo una fuente de voltaje o una fuente de corriente. En este caso, este análisis se puede hacer sin usar ecuaciones de Kirchhoff, método de Mayes, método Nadal, teorema de Thevenin o teorema de Norton. En este caso, el análisis de circuitos parciales es muy sencillo. Y este enfoque es muy cómodo en caso cuando el circuito inicial tiene topología bastante complicada y no es tan evidente qué método sirve bien para poder analizarlo. Aplicando idea de superposición, nosotros tenemos siempre posibilidad para obtener resultado final analizando solo circuitos muy sencillos, pero el número de estos circuitos corresponde al número de fuentes independientes. Entonces podemos decidir que en este caso un problema complejo se reduce a varios problemas más sencillos. Este problema sencillo contiene solo una fuente independiente. En cualquier circuito lineal con varias fuentes independientes, la corriente o el voltaje de cualquier punto de la red puede calcularse con la suma algebraica de las contribuciones individuales de cada. Bueno, vamos a resolver un ejemplo más, usando el concepto de superposición. Tenemos, por ejemplo, el siguiente circuito. Este circuito contiene tres fuentes independientes
dos fuentes de corriente, una fuente de voltaje y resistores. Hay que analizar este circuito y calcular la corriente I0 que fluye por esta resistencia de 1 ohm. Claro que se puede usar varias ideas para poder analizar este circuito. Por ejemplo, se puede usar método de mallas, pero en este caso hay que calcular corrientes de malla usando información dada y hay que usar información sobre esta fuente de voltaje para poder definir bien corrientes de malla que fluyen por dos estas mallas. Por otro lado, se puede pensar sobre transformar algunas fuentes de un origen a fuentes de otro origen para poder aplicar método de mallas o método nodal. Se puede usar ecuaciones de Kirchhoff, pero en este caso se puede obtener resultados de manera más sencilla y más rápida usando enfoque de superposición. Pero en este caso el circuito contiene tres fuentes independientes. Esto significa que para poder obtener resultado final, entonces, valor de la corriente I0, por método de superposición, hay que analizar tres circuitos parciales, donde cada circuito parcial contiene solo una fuente independiente. Bueno, vamos a aplicar esta idea. Primeramente, se deja fuente de corriente de 4 amperes y otras fuentes. Cambiamos la fuente de voltaje. Esas dos fuentes tenemos que ajustar a cero. Entonces, esta fuente se cambia por un cortocircuito y esta fuente se cambia por circuito abierto. En este caso, tenemos siguiente topología del circuito. Desaparece fuente de voltaje que estaba en este lugar, desaparece fuente de corriente, en lugar de fuente, aquí tenemos circuito abierto. Teniendo esta topología de la red, tenemos que calcular la corriente I0', que sirve como primera parte de corriente I0 completa. Entonces calculamos I0', pero para poder obtener valor de I0', no hay que calcular, no hay que analizar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos cortocircuito, entonces dos estos resistores están fuera de juego, porque corriente de esta fuente fluye solo por esta malla nada más. Aquí tenemos un corto. Entonces, dentro de estos resistores, la corriente tiene valor cero y inmediatamente tenemos I0' igual a cero. Resultado de análisis de primera red parcial tenemos inmediatamente, prácticamente sin análisis. Luego vamos a analizar otro circuito parcial que contiene solo esta fuente de corriente. ¿Recordamos? Entonces esta fuente está en su lugar y dos de esas fuentes se ajustan a cero. En lugar de esta fuente aquí tenemos circuito abierto, entonces desaparece toda esta rama y en lugar de esta fuente otra vez tenemos corto. Entonces tenemos la segunda red que tiene siguiente topología y tenemos que calcular
la corriente I02' que tenemos debido a esta fuente, ajustando a 0 todos otros. Esta corriente se calcula usando la regla de división de corrientes. Corriente de 2 A está dividida entre dos estas ramas. Y aplicando fórmula de regla de división de corriente, entonces 2 A está dividida entre la suma de 1 más 2 y se multiplica por 2. Tenemos este valor numérico. Muy importante que aquí aparece signo menos. ¿Por qué? Porque para la corriente I0 nosotros definimos esta dirección, pero corriente real que tenemos de esta fuente corre a la dirección opuesta. Por aquí aparece signo menos. Y tercer circuito parcial tenemos cuando dos de estas fuentes se ajustan a 0, entonces cambiamos por circuito abierto ambos, pero esta fuente está en su lugar. El tercer circuito parcial entonces tiene esta topología. Dos fuentes de corriente desaparecen y tenemos este circuito. Vemos bien que, por ejemplo, esta resistencia de 2 ohm está pendiente, no está incluida dentro del circuito de análisis, y circuito para analizar incluye solo esta fuente de voltaje de 12 volts y dos resistores. Aplicando la ley de Ohm generalizada, se calcula la corriente I03' que fluye por esta resistencia. Menos que aparece aquí significa que dirección de la corriente I03' real debe ser opuesta a la dirección que definimos. Y calculamos 12 volts, dividimos entre la suma de dos resistencias, 1 más 2, y tenemos valor de menos 4 amperes. Entonces, ahora tenemos resultados de análisis de tres circuitos parciales. De primer circuito, valor de la corriente es 0. Para el segundo circuito parcial, obtuvimos valor de la corriente menos 4 tercios. Y para el tercer circuito parcial, obtuvimos valor menos 4 amperes. Y resultado final, entonces valor de la corriente I0 final, corriente que fluye por esta resistencia, se calcula como la suma algebraica de todas tres corrientes, I0', I02' y I03'. 0 menos 4 tercios menos 4, tenemos valor 16 tercios con signo menos, o menos 5.33 amperes. Entonces ya obtuvimos resultado de análisis de este circuito. Vemos bien que en este caso el análisis de cada circuito parcial es muy sencillo. Obtuvimos este resultado de manera muy rápida y muy sencilla. Y el valor final, como siempre, para la corriente o para cualquier voltaje, es la suma algebraica de todos los valores parciales. Muy bien, de esta manera se puede aplicar enfoque de superposición para poder analizar cualquier circuito lineal que incluye fuentes independientes de cualquier número con cualquier topología del circuito. En este caso, el análisis de circuitos parciales es muy sencillo. Obtuvimos resultados de manera muy rápida. El resultado final, como siempre, es la suma de todos los circuitos parciales. Bueno, y ahora tenemos un ejemplo de práctica que todos ustedes tienen que resolver, obtener resultados y mandar estos resultados a mi correo electrónico. Entonces, ejemplo de práctica. Tenemos este circuito lineal
que contiene, como vemos, 4 fuentes independientes, tanto de voltaje como de corriente, y resistores. Como tarea principal, hay que analizar este circuito y calcular la corriente 0 que fluye por esta resistencia de 2 ohm. Entonces, hay que calcular esta corriente y 0. Aplicando concepto de superposición. Por favor, entonces, esta tarea especial que todos tienen que resolver y enviar resultados a mi dirección.